Soñamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Qué maravilloso es escuchar este canto de las aves. Cada paisaje definitivamente tiene un sonido muy particular gracias a ellas o a los diferentes seres que están interactuando con el ambiente, con la naturaleza. Por eso debemos estar con nuestros sentidos muy despiertos. Cuando te conectas con la belleza de la naturaleza, comienzas a observar, después de mirar, analizar y al mismo tiempo aprender de tantas maravillas. Las aves nos deleitan con su canto, con su trinar, con su belleza, con su vuelo. Son seres muy privilegiadas porque pueden desplazarse cientos de kilómetros en un día. Incluso las aves migratorias pueden volar 8.000 kilómetros de un continente a otro. Por eso las aves son seres valiosos, dispersores de semillas, polinizadores y también controladora de insectos. Nos libran de muchas enfermedades. Por lo tanto, hoy vamos a hablar con ellas desde la ciudad de las aves. ¿Sabía usted cuál es la ciudad de las aves en Colombia? La ciudad de las aves en Colombia desde hace mucho tiempo es Santiago de Cali, una ciudad al suroccidente de Colombia. Y hacemos esta descripción porque gracias a Internet y gracias a la tecnología, hoy este programa no solamente sale por Univalle Estéreo 105.3 FM en la ciudad de Cali, la emisora de la Universidad del Valle, sino también a través de Todelar hace más de 19 años. En Bogotá estamos en 930, en La Voz de Bogotá. En Cali estamos en 900, en La Voz de Cali, y estamos por caliradio.co. También nos retransmite Radio Santander en Los Santanderes, allí tenemos señal. Estamos también con Loncura Radio, es una emisora de Chile, de la región de Valparaíso, en Quintero. Colombia abre sus alas al mundo, se escucha un trinar de paz que nos pinta de esperanza y nos enseña a volar en el país de las aves. Amables oyentes, pues vamos a saludar a Juliet para que reciba a nuestro invitado que está en Cali, donde el dicho es, oiga, mire, vea. Pero en particular, nuestro invitado tiene una iniciativa maravillosa que está cumpliendo 10 años de llevar a muchas personas a avistamientos de aves por esta maravillosa ciudad, que es 30% ciudad, 70% ruralidad. Y está dentro del municipio un parque nacional natural que nos conecta a muchas especies de aves que son urbanitas y son de montaña, son de allá, son de aquí. También llegan muchas aves migratorias como la piranga rubra, la tángara roja, a quien le hicimos una canción, la vamos a escuchar más adelante. Por lo tanto, Juliet, bienvenida y reciba por favor a nuestro invitado, Alfredo Guevara. Hola, ¿qué tal, Carlos Alberto? Un cordial saludo para usted y también para cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Como usted bien lo ha dicho, Carlos Alberto, Cali es una de las ciudades con mayor diversidad de aves en el mundo.
es un verdadero paraíso para los amantes del avistamiento. Y en este episodio de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy exploraremos precisamente cómo el avistamiento de aves no solo nos conecta con la naturaleza, sino que también impulsa a la conservación de estas maravillosas especies. Y hoy precisamente nos acompaña Alfredo Guevara, quien es fundador de Oiga, Mire Aves, el primer grupo colombiano de observación de aves nacido desde la afición y la pasión por la biodiversidad. Con una trayectoria de 10 años, este movimiento ha contribuido a fortalecer la identidad de Cali como la ciudad de las aves y a sensibilizar sobre la importancia de su cuidado y conservación. Así que a nuestro invitado, el fundador de Oiga Mire Aves, Alfredo Guevara, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Hola a todos, qué gusto poder charlar con ustedes por acá, poder contarles un poquito toda esta historia que ha sido como un sueño de 10 años, un sueño maravilloso de acercamiento hacia las aves a la gente de a pie, ¿sí? Al que se maravilla, que me di cuenta desde la primera salida que somos todos, somos la gran mayoría de los que nos maravillamos por el mundo alado, por el mundo de las aves y por todo su entorno, por la naturaleza que además vamos a presenciar y los animales que se nos cruzan y todo, pero principalmente el poder dejarle a la gente el conocimiento de las aves, sobre todo el conocimiento del amor hacia las aves, de que empecemos a mirarlas con otros ojos, que empecemos a querer, a conocerlas, es lo primero, las tenemos que conocer. Después de que las conocemos, las vamos a empezar a amar y a cuidar, ¿vale? Y eso es para mí lo más importante de toda esta trayectoria que sí son 10 años en una ciudad que creo, sin temor a equivocarme, es de pronto uno de los paraísos de las aves en el mundo. No se equivoca, Alfredo, porque nosotros hemos entrevistado en estos más de 19 años a muchos investigadores, ornitólogos, que vienen de diferentes lugares del mundo a esta ciudad, que mandan incluso sus doctorantes para que investiguen, por ejemplo, y observen aves y hagan su tesis sobre las aves. Y un profesor de una de las universidades más importantes de los Estados Unidos nos decía que en la ciudad de Cali hay más aves que en la misma Inglaterra o en muchos estados de los Estados Unidos. Entonces eso hizo de que le prestáramos un poco más de atención, que los estudiosos ya venían identificando, así como el profesor Humberto Álvarez, así como Gustavo Catán, así como el profesor Conde y así muchos otros académicos, investigadores, pues han hecho publicaciones sobre las aves de este entorno maravilloso de esta ciudad de las aves. Quisiéramos entrar un poquito en usted, Alfredo. Siempre nos gusta en este programa Nuestro Oxígeno conocer de nuestro invitado y cómo despertó la sensibilidad, el amor por estos seres alados, en qué momento, si fue de niño, si fue de joven, porque esta iniciativa que está cumpliendo 10 años, Oiga, Mire Aves, realmente es una invitación no solamente a los colombianos, sino también a los oyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo, para que vengan a Cali a ver aves. Bueno, mira, soy caleño raizal. Aquí normalmente casi muy pocos son raizales. Aquí le abrimos las puertas a todo el mundo y hemos hecho un crisol maravilloso de entre comillas razas, porque no existe sino la raza humana. Pero desde niño tuve ese amor y a la vez un poquito de angustia existencial con respecto a las aves. Recuerdo una de mis primeras preocupaciones era cuando yo iba caminando y de pronto había dos aves en el camino y una cogía, sabía que eran pareja, y una cogía para un lado y la otra para el otro. Y yo le preguntaba a mi mamá, le decía, mamá, ¿cómo puede ser? Las espanté y entonces ahora, ¿cómo se van a volver a encontrar si ellas no se hablan?
Sí, en esa época no sabía que manejan un sistema que el Waze de nosotros, el GPS, queda en nada con relación a lo que ellos manejan, porque manejan hasta los colores ultravioletas. Entonces, desde ese momento yo sentía una fascinación por las aves. Después mi padre, eran otras épocas, mi padre me pidió el favor de que le ayudara a coger, tenía yo 10 años por ahí, a cogerle una mirla. Estas mirlas estaban casi en todas las jaulas de las ciudades, porque se aprendían a tararear las canciones que estaban de moda si uno se las repetía. Entonces, como la televisión no era muy fuerte, era en blanco y negro, apenas había un canal, y nosotros vivíamos era oyendo la radio y oyendo las canciones. Entonces, esa fue la perdición de la mirla. Yo le ayudé a mi padre, estábamos estrenando casa por allá en el barrio El Bosque, al lado de una loma. Y entonces le ayudé a él a coger una mirla, que estaba, una mirla real, ahora le dicen sinsonte, la Mimus gilbus. Y bueno, la verdad fue que la cogimos con banano, la metimos en la jaula, pero yo a los 2 días estaba desesperado más que la mirla, yo creo, porque esa mirla se pegaba contra las paredes, quería salir de ahí, y entonces pues le hablé a mi padre y al final llegamos a un acuerdo un poquitico difícil porque yo la solté, pero la verdad fue, desde ahí le dije a mi padre que por qué no poníamos banano, que fue con lo que la cazamos, por qué no poníamos banano, íbamos a traer a muchas aves y las íbamos a ver en libertad. Y a él le sonó la historia, y lo entendí porque mi padre después me cuenta que la abuela les decía a todos ellos que no se fueran a quedar en la casa, que cogieran las caucheras y se fueran a matar pájaros, pero que no se quedaran ensuciando la casa. Sí, era otros tiempos, ¿vale? Ahora, gracias a toda la labor educativa y nuestra generación vive maravillada con la naturaleza, y tenemos que cuidarla. Antes estaba como de sobra, ¿sí? Antes tú ponías andenes, los centros de las calles nuestras son repletos de andenes y nada de antejardín. Ahora es todo lo contrario, los barrios más lindos son los que tienen el mejor jardín, antejardín y patio, ¿vale? Entonces cambiamos totalmente. Nuestro oxígeno. La educación ambiental debe estar dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. La responsabilidad ambiental, eso es lo bueno de nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Alfredo, esto que usted nos ha dicho de esta ave, para que los oyentes tengan en cuenta que se le dice la mirla, pero que es el sinsonte, da unos conciertos de silbos espectaculares. Cuando ellas están perchadas en una rama, están prácticamente inspiradas. Su canto es bellísimo y me hace recordar usted, hablando un poquitico de la familia. Mi abuela era muy amante de los animales, pero en aquella época se creía que llevarlos a una jaula, tenerlos enjaulados, darle banano, darles mango, darles diferentes alimentos, pero enjaulado era amor. Y esa costumbre era una costumbre que se repetía en muchos hogares. Afortunadamente, luego vino la educación con respecto a que las aves merecen el vuelo, no hay que enjaular el nido, no hay que enjaular el vuelo, no hay que enjaular el canto, que hay que dejarlas vivir en libertad, porque si las llevamos a una jaula, las dañamos a la naturaleza, porque ellas cumplen una misión silenciosa que muchas personas no se dan cuenta, pero muchos alimentos se deben gracias a la polinización que realizan las aves, las abejas, los colibríes, muchas especies de la naturaleza. Entonces, en buena hora también se ha acabado la cultura de la cauchera, porque es que la cauchera era una herencia del abuelo al papá al hijo. El estrenarla era matando un pajarito. Eso, afortunadamente, también esa cadena de dolor y sufrimiento se ha
terminado gracias a la educación en los colegios. Felicitaciones a los maestros, felicitaciones a los educadores ambientales, felicitaciones a quien tiene conciencia y amor por los animales, y en especial hoy estamos hablando de las aves, estos seres maravillosos que Alfredo pues nos está contando un poco de su vida, de su sensibilidad, de las enseñanzas y de esos momentos maravillosos del compartir con estos seres alados. Correcto. Sí, Carlos Alberto, es exactamente así de claro. Eran otros tiempos y los tiempos ahora nos permiten hacer alianzas, conocer gente maravillosa y poder regar esta semillita de amor y cuidado hacia las aves. En estos momentos, por ejemplo, hacemos una labor bastante interesante con la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. También estamos en acercamientos con Univalle. Yo soy graduado de Univalle, nada que ver con la ornitología, pero sí la docencia me inspiró en esa parte. Y cada festivo estamos en un sitio que creo que lo puedo decir porque pues no es competencia de nada, el Ecohotel El Castillo en Pance, que es un sitio totalmente rodeado y con bosques internos, y hacemos avistamiento de aves para la gente que vaya absolutamente todos los festivos. Y lo curioso del cuento fue que cuando me dijeron que si quería ir el 25 de diciembre o el 1 de enero, que son festivos, pues yo dije que claro, porque a mí me encanta, esto es para mí felicidad. Entonces, pero dije, pero no creo que vaya mucha gente. Y aparecieron 22 personas el 25 de diciembre, y el 1 de enero, sí, que se supone que todo el mundo está descansando porque estuvo enfiestado y se quedó hasta tarde, hubo 44 personas. Entonces cada vez más me doy cuenta que lo mío no es nada raro, que lo único que he tenido de diferente es que he podido disfrutar de las aves, aprender de ellas, y cada que veo a la gente en esos avistamientos, les veo esa felicidad que yo tuve desde el primer día de avistamiento, y que hace que uno se maraville con cualquier pájaro, y que después el día que veas el barranquero, la emoción sea el doble, y así, y vas viendo, pero cada que volvés a ver el sirirí, el bichojué, cada vez le ves esa felicidad que te transmiten. Solamente tenemos que abrir los ojos y mirar, y eso hace la diferencia. Qué maravilloso esto que usted menciona, estimado Alfredo, y qué encantador es conectarse con la magia de la naturaleza y con estos seres alados que son encantadores y tan valiosos. Y hablemos un poco precisamente de los inicios y trayectoria del grupo. Sabemos que, como lo hemos mencionado, Cali es una ciudad privilegiada por su gran biodiversidad, pero hasta hace una década no existía un grupo colombiano de observación de aves nacido desde el amor y la pasión por estos seres alados. Entonces hablemos un poco de cómo nació la iniciativa Oiga Mire Aves y qué los motivó a crear ese primer club de avistamiento en Colombia. Perfecto, Juliet, genial. Tu comentario viene exactamente a lo que queremos, y a cómo nació el grupo es algo muy chévere. Yo hice el primer curso de avistamiento de aves con la entidad científica que tenemos nosotros acá, que es Calidri, y la Universidad del Valle, en 1999. Y desde esa época traté de tener un grupo, pero no teníamos ni celular, y eso murió después del segundo intento. Salimos 2 veces. Después llega Christopher Calonge y trae la Colombia Bird Fair a Cali, que fue un vuelco total. Dio el vuelco total y nos puso en el mundo de las aves. O sea, no es que no tuviéramos aves, sino que nadie sabía, ni nosotros mismos, ¿sí? Yo alguna vez leí una publicación peruana y ahí hablaban de que Perú era el segundo país del mundo en especies de aves, y se sentían orgullosos, y por allá decían que Colombia era el primero, y yo no tenía ni idea. Entonces, no teníamos libros. El único libro era el libro de Hill T. Brown, que era en inglés y que después lo tradujo nuestro
decano de la ornitología en Colombia, que en paz descanse, Humberto Álvarez López. Humberto sacó también el primer libro de las aves de Sonso, de las aves de la laguna de Sonso, y tuve yo también el detalle de que el único problemita que tenía ese libro es que no traía las aves a color. Yo me tomé la molestia de pintarlas y para mí ese es uno de los mayores tesoros, mi libro de aves de la laguna de Sonso. Bueno, después cuando llega la Colombia Bird Fair, yo me inscribo con el profesor Juan Fernando Conde precisamente a un avistamiento gratuito en la Javeriana. Escribo con mi ex esposa y mi hija, y entonces cuando hacemos el recorrido, yo empiezo a notar que la gente se me arrima. Y la gente se me arrima porque yo era un conocedor, entre comillas, de las aves urbanas de aquí de Cali, ¿sí? Y el profe estaba un poquito más interesado y conocía mucho de botánica. Entonces, al final terminé prácticamente manejando el grupo y mi hija me dijo unas palabras muy bonitas que abrieron todo este mundo. Me dijo, es el momento. Sí, es el momento, es que inmediatamente recogimos los números de los celulares de las personas, fuimos a 2 charlas de la Colombia Bird Fair en Unicentro y también nos pusimos la tarea de recoger los números de celulares de todas las personas y dentro de esas, porque todo te va llegando, es muy lindo cuando haces algo chévere, como que el universo se va organizando para que, sí, llámale energía, llámale Dios, que es la palabra más linda. Dios se va organizando para que todo pueda salir. Y así me llegó dentro de las personas una persona que manejaba página en Facebook, que las hacía perfectas, y entonces me creó la página y empezamos, óigame, a la semana siguiente. La primera salida nuestra fue una semana después de que se acabó la Colombia Bird Fair. Recibí muchos consejos, recuerdo que el profesor Conde, como en esa época, él había pasado una época donde la mayoría de estos profesores que ustedes mencionan les tocaba difícil porque a veces estábamos totalmente encerrados porque el campo no nos ofrecía la seguridad que en parte nos está ofreciendo hoy. Entonces, eso hizo que nosotros, que cuando yo recibí información como que pues lo único es que hay que espaciar bastante las salidas porque no hay muchos sitios, porque se te van a acabar los sitios, porque esto, por lo otro, y yo para mis adentros decía, bueno, pero hay que ensayar y yo no puedo dejar pasar demasiado tiempo con la otra salida porque la gente se me aburre. Otra cosa era que me decían, no, es que los grupos no pueden ser de más de 10 personas y entonces tú empiezas a limitar el grupo así y el que llegó de 11 o 12 y no lo consiguió, pues ese no vuelve, ¿sí? Ese no vuelve y entonces esa no era la idea. Entonces empecé a que el que quisiera pudiera y así arrancamos. Sí, así arrancamos y después los de la Colombia Bird Fair se nos unieron y quisieron que hiciéramos labor conjunta, pero llegó un momento donde se nos salió de la mano porque no se cobraba absolutamente nada. Y entonces ahí había 2 cosas que a mí no me gustaban, no por no cobrar, sino porque lo que no te cuesta a veces lo vuelve recoche. Segundo, no limitábamos el número de participantes. Y tercero, que de pronto para mí era lo que más me parecía que no cuadraba, era que no le dejábamos a los sitios donde íbamos, ¿sí? Una retribución económica, y yo la veía siempre la retribución económica en el trabajo que ellos hacían, o sea, en el trabajo de guianza, si conseguíamos guianza, al menos el que nos mostrara los caminos. Desayunábamos y almorzábamos en los sitios, yo iba siempre 1 o 2 veces antes para organizar todo eso y lo sigo haciendo así, y a mí eso me parece maravilloso porque es contactarnos y conectarnos con la naturaleza y empiezan a ocurrir maravillas. Entonces tú te encuentras que llevamos 84 salidas, ¿vale? Y en esas salidas no hemos, óigame bien, no hemos jamás sufrido de dolor de estómago, sí, porque es que algo nos cayó mal, sí.
Gracias a Dios no se nos ha enfermado ni hemos tenido ningún accidente. Van a ocurrir, ¿sí? Pero hemos tenido esa magia y normalmente en todas nuestras salidas, yo lo pongo ahí, yo lo escribo sin soberbia, que en nuestro valle siempre sale el sol. Así arranquemos con lluvia, siempre tenemos la salida porque el sol nos sale y tenemos una muy buena salida, que es lo que ha hecho que mantengamos el grupo durante 10 años. Alfredo, pues felicitaciones por estos 10 años. Voy a invitarle a escuchar una canción que hicimos a un ave migratoria que llega en noviembre y se va en marzo-abril. Viene de Norteamérica huyendo del frío, en la piranga rubra. Piranga rubra, sí, la piranga roja, sí, señor. La tángara roja. Perdón, te cuento algo, un detallito de esa piranga Sí, roja. claro. La piranga roja, ¿te acuerdas que te dije que montamos el comedero con mi padre? Desde cuando estaba yo, no había libros, y un día nos llegó y entonces a buscar qué animal era ese, hasta que después de buena búsqueda apareció en la familia el conocedor, el que tenía finca y todo eso, y con toda la certeza del caso nos dijo, eso es un cardenal guajiro. durante mucho tiempo le dijimos a la gente que la piranga roja era un cardenal guajiro, que no tienen nada que ver, solamente el color. Ok. Maravilloso, maravilloso. Esta ave migratoria viene desde Norteamérica, pero vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a escuchar esta canción y vamos a seguir reflexionando con nuestro invitado Alfredo Guevara, director del grupo de avistamiento de aves Oiga, Mire, Aves. Ya regresamos.